Ahí sí. Yo les comenté en la primera clase de que estamos en periodo de unificar criterios con los profesores, pero ya tenemos una estructura más o menos global para que así también usted se vaya planificando, al menos particularmente en mi curso, que es al menos lo que me importa a mí. Yo les mencionaba, bueno, en el portal usted tiene tres calificaciones, tres casillas. La primera engloba la prueba en la cual empieza el martes 22, o sea, el próximo martes. Ahí yo le voy a entregar mayores antecedentes, vamos a revisar un poquito la prueba en la clase y le voy a contar cuánto tiempo es lo que se destina para poder realizar. Obviamente, una vez previo al ingreso a la clase, quizá unos 10 minutitos antes, va a estar cargada en el portal. Ya. Y ahí, insisto, una vez que construya la prueba, yo le puedo contar mayores detalles en general de cómo qué consiste y todo. Eso va a englobar la casilla número uno de su curso. La casilla número dos es la que yo le comentaba de que va a tener distintos talleres en grupo, los cuales van a ser acumulativos, como por ejemplo el que parto hoy día. Que este ya lo estamos preparando hace un tiempo. Yo le dije que revisaran la cápsula que yo le hice de ciclo evolutivo, que vayan leyendo los textos porque le va a ayudar harto a comprender específicamente este taller. El taller, entonces, como aparece en la parte de arriba, tiene un 10%. ¿Por qué un 10%? Porque usted a lo largo del curso va a tener, yo el viernes le voy a subir el detalle de las tres fechas, bueno, aquí ya tiene la primera, de los tres talleres que usted va a hacer en este curso. Entonces, la sumatoria del taller uno con el 2 con el 3 va a englobar la segunda nota del curso. Entonces, si esta semana, el domingo, usted hace este taller y tiene nota 6, yo inmediatamente en el portal, en su segunda casilla, le voy a colocar la nota 6. Pero recuerde que son notas parciales. Esa nota después se va a promediar con la segunda y con la tercera. Ya para que no se relaje, como se dice, y se confíe de que, ya tengo el 6, estoy listo. No, por ningún motivo. Entonces, en este taller la idea es empezar a aplicar los conocimientos que hemos estado revisando algunos en el curso y los otros van a trabajarse en la prueba porque van a la par también ambos niveles. Bueno, el taller va a estar, tiene que subir, o sea, perdón, tiene que entregarse el día domingo 20 del 7 a las 23:59 horas. Acá está la descripción de los indicadores que yo voy a medir un poquito en grandes rasgos en la prueba. O sea, perdón, en el taller. El primero es que cada respuesta, que son dos preguntas, tiene que colocar mínimo 15 líneas, tiene que estar en este formato Arial interlineado y justificado, tiene que realizarlo mínimo 3 integrantes, máximo 5 integrantes. Y esto, por favor, lo más importante porque han habido muchas dificultades con distintos profesores y la idea es empezar a tener una mirada más formal. Por favor, cuando me mande cualquier evaluación, la prueba, el taller, lo que sea, como dice acá, en el asunto del correo, colóqueme el título de la actividad. En este caso sería taller número uno, acá como aparece, curso psicodiagnóstico clínico, paréntesis, la sección, porque recuerde que no es la única sección que yo tengo. Perdón. Dicho esto, tiene que colocar además también los integrantes del grupo. Por favor, muy importante esto. Ha pasado anteriormente que usted no coloca los integrantes y solo los menciona como correo de arrastre. Y eso hay personas que tienen correos distintos y genera mucha dificultad. Por ejemplo, acá yo puedo ver a Giselle y puede ser que Giselle el correo no se llame Giselle y se llame Juanita. Y eso ha generado mucho problema porque a veces se cambian los grupos. Entonces le pido por favor, cuando usted mande en el desarrollo, buenas tardes profesor, envío el trabajo tanto, tanto, coloque. Y los integrantes del grupo son, y un listado para abajo. Todos, usted también, por favor, porque la única forma que usted con esto respalda todos los integrantes, para yo no estar infiriendo absolutamente nada y no vaya a ser que alguno le ponga un 1 porque no está informado del taller y a última hora después se cierra el portal y ya usted no puede hacer absolutamente nada y yo tampoco. Entonces, por favor, le pido que me pueda colaborar con eso. ¿Ya? A partir de ello, esta es la revisión de un caso. Como hemos partido este curso con infanto juvenil, vamos a seguir con infanto juvenil. Y ya que le ha interesado tanto el ámbito judicial, quise englobar un caso judicial. A partir de ello, es una chiquitita Florencia de 5 años, que tiene una hermana Darling, que tiene 8. Acá están los antecedentes generales del caso, la mamá, la abuela, con quienes viven.
Aparece el perfil de las competencias de los padres, la historia familiar por la cual ella ingresa, que fue por víctima de exposición y testigo de violencia intrafamiliar por parte de los adultos. Acá hay viñetas, por ejemplo, del caso. Quise colocarle mucha información para que usted tenga una comprensión bien integrada sobre cómo analizar casos el día de mañana. La valoración de las competencias, por ejemplo, que tiene la mamá, en este caso, y la abuela con que reside. Y acá están las preguntas. La primera la vamos a trabajar hoy día en una de las partes de los contenidos. Yo sondeé con la otra sección y me imagino que ustedes deben estar igual, que no manejan mucho este modelo ecológico de Uri Brompenbrer. Entonces, por eso es importante poder trabajar. ¿Por qué es tan relevante este punto? Porque nos permite comenzar a analizar cualquier proceso de psicodiagnóstico de una perspectiva multifactorial o multiecológica. O sea, cómo los distintos niveles que directa o indirectamente afectan a un paciente, ya sea adulto o un niño, pueden darnos insumos para hacer un diagnóstico integral y así evaluar después la pertinencia de qué niveles de intervención vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta se le pide, todo a partir del caso, que por ejemplo usted lea el caso y haga un diagnóstico de cada área del modelo ecológico, desde el ontosistema, que vendría a ser la niña, el mesosistema, que vienen a ser con las personas que la niña vive, el exosistema, que son las entidades, redes y factores externos al domicilio, y ahí les insisto, después vamos a profundizar sobre esto, y el macrosistema, que tiene que ver con las características estructurales que conlleva y afecta directa o indirectamente a partir de la legislación del país. Está también, para que usted lo conozca, el nivel mucho más del cronosistema, que tiene que ver con la temporalidad en un momento determinado, pero eso no lo vamos a conversar en este curso porque, y tampoco se utiliza mucho la perspectiva clínica, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Después, como yo ya le iba adelantando y hemos estado trabajando en el video que le mandé en la cápsula, o sea, la clase número 1 también, usted va a tener que tomar el caso de Florencia y construir su anamnesis personal, donde va, por ejemplo, simular que va a entrevistar a la mamá o a la abuela y va a hacer 10 preguntas sobre el periodo gestacional, en este caso de la mamá, por Florencia, la lactancia y la edad preescolar. Edad escolar no y adolescencia tampoco, porque eso va a quedar para un caso, y le adelanto que la segunda pregunta que aparece acá va a estar calcada para la prueba. O sea, en la prueba usted va a tener un caso quizás más de adulto y yo le voy a pedir la segunda parte de este trabajo. No con Florencia, por supuesto, que es chiquitita. Pero, por ejemplo, le puedo decir, hagamos una anamnesis ahora sobre la adolescencia y la edad adulta. Importante, como aparece en el paréntesis acá, cada pregunta que no tiene que responderla, solo hacer la pregunta, tiene que colocar en el paréntesis una o dos líneas, argumentar o reflexionar por qué usted escogió esa pregunta. Si usted, por ejemplo, en la etapa gestacional, usted opta por preguntarle a la mamá si ella consumió alguna vez alguna sustancia, tiene que colocarle entre paréntesis. Esto es muy importante porque nos permite, por ejemplo, explorar si algún consumo de alguna sustancia o un factor externo podría estar explicando los síntomas que la niña está teniendo o podría afectar el desarrollo cerebral en el futuro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué escogí esta pregunta y no escogí otra pregunta, por ejemplo? Y tiene que hacerlo eso con cada una de las preguntas, o sea, en resumen le van a salir 30 preguntas. ¿Sí? Recuerde, no tiene que responder usted como que fuera la señora Yesenia, la mamá. Solamente hacer las preguntas y argumentar cada una de ellas. Ese es el taller. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende al menos la instrucción del taller? O alguna, y lo otro para saber también si han tenido experiencias similares también, o si les motiva a hacer este taller, porque es una metodología que yo he empezado a incorporar este año con las clínicas, que son cursos mucho más avanzados que los de ustedes todavía, donde les pedí a los estudiantes que ellos construyan su propia anamnesis. Si bien sabemos que existen varios tipos, es bueno que usted desde ya comience a tener un itinerario de entrevista para que el día de mañana la ejercite y le resulte más fácil
poder entrevistar en su práctica o el día de mañana en su consulta o en el colegio o donde usted quiera trabajar. Entonces dejo el micrófono unos minutitos abiertos. Hola, profesor. ¿Cómo Habla está? Donna. Dona, mucho gusto. Sí, sí, yo soy abogada y trabajo en familia, así que he visto muchos informes como el que, Ujú, como el que presenta acá. Claro, nunca desde atrás, siempre el informe como entregado para que uno lo pueda hacer valer en el juicio, digamos. claro. Nunca como con las preguntas, pero creo que es un muy buen referente para el taller, porque en el fondo enseña las pautas y generalmente nosotros como abogados, para destruir un poco el informe, porque Ujú, depende de qué lado vamos, pues si estamos defendiendo a la mamá, o estamos viendo por el niño, o estamos defendiendo al papá, que generalmente pasa que hay dos partes. claro. eh, Uno se preocupa mucho de la anamnesis, es Mm, decir, trata de valorar la psicología actual del menor conforme a su vida, a lo que ha vivido, porque mm, cuando ya están en un proceso judicial, generalmente es porque ya han estado de pequeños en procesos judiciales, claro. desde medida de protección, después pasan a relación directa y regular, después vuelven a medida de protección, se van a la OPD o a las que le corresponda, a la institución que les corresponda, y uno trata de visualizar dónde, cómo hace caer este informe, digamos. Trata de Mm, buscar alguna posibilidad. Así que lo encuentro súper interesante, me interesa mucho y decirle a los compañeros que este es el informe que recibimos nosotros en general y que no todos los psicólogos lo hacen, por si acaso, porque yo también he tenido experiencias con otros psicólogos que entregan unos informes muy reducidos, como mm, del diagnóstico y de generalmente la terapia, pero no explican qué tipo de terapia, base a qué, o tampoco explican el diagnóstico como estos informes que son como un poquito más detallados. Así que agradecida del taller, profesor. no, gracias, Dona, por su experiencia. Bueno, solo darle un contexto antes de pasar a alguna otra pregunta. Primero, yo le traje un caso judicial ya que las primeras clases han sido muchas preguntas jurídicas, entonces dije, bueno, vamos a escuchar, digamos, también el quórum y y vamos a partir de ahí. Sigue tener un curso jurídico, pero sigue bueno darle esa matiz porque también llegan varios casos a la clínica con dinámicas muy similares de vulneración. Dicho esto, hay tres niveles de anamnesis, un poco lo que comentaba su compañero. No lo vamos a ver todo en este curso, por supuesto, porque esto no es un curso de anamnesis como tal. Pero el primer nivel es el nivel que es la demanda que todo estudiante hace, se lo digo por experiencia de, por favor, deme un formato tipo completo de una anamnesis, así como si hubiese existido una verdad absoluta, digamos. Y este formato anamnesia es justo el que plantea su compañera, que es recoger de distintas características, algunos ocupamos línea de tiempo, otros una sondea de preguntas, como, uno de los textos que le mandó obligatorio, recoger todas las etapas del desarrollo. Más allá de la psicopatología o no que tenga sintomatología, es recoger todos los hitos, crisis normativas y no normativas que conversamos en la primera clase. Primero. Otro formato, ya un segundo nivel, es centrado en una epistemología, en una visión de comprender la realidad. Hay, por ejemplo, anamnesis que se centran más en el problema, como por ejemplo la entrevista psiquiátrica, algún modelo más como cognitivo-conductual, más psicoanalítico. Entonces, literalmente asfixiamos la sintomatología. Por ejemplo, ¿usted desde cuándo que tiene crisis de pánico? ¿Cuándo el niño comenzó con las conductas de faltar el respeto a la autoridad? ¿Cada cuánto tiempo le ocurre? ¿Con qué personas le ocurre? ¿Pasó un periodo de tiempo que dejó de aparecer esto? ¿Qué pensamiento le viene a usted cuando tiene crisis de pánico? ¿Qué emociones siente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué antecedentes pasan antes de la crisis de pánico? Por ejemplo, como lo plantea el modelo de consolidación de Kaplan, que lo van a ver más adelante en el modelo cognitivo. Entonces, es tomar
todos los ejes que nos permitan una perspectiva global del problema. Y obviamente ahí uno puede incorporar inclusive el genograma. Yo sé que ustedes lo conocen para ver la pauta transgeneracional, por ejemplo, antecedentes dinámicas que se repiten en la familia, estilos de crianza, pautas de apego, antecedentes de salud mental, temperamento, carácter de la madre heredada al niño o el papá heredado al niño, etcétera, etcétera. Y está la otra epistemología, que es la epistemología de los 70 en adelante, más de la terapia breve, en humanista, sistémica, psicoanálisis también han tenido la psicoanálisis focal. eh, bueno, las cuatro corrientes han tenido como su avance, donde se centra más en la solución, o sea, entre preguntar por qué, cuál es el problema que usted hoy día tiene en sesión. Mi pregunta es más bien, ¿qué es lo que a usted le gustaría el término de la terapia? Que es una perspectiva muy distinta, que inclusive hizo Kimber, por ejemplo, del modelo centrado en soluciones en los 70, más sistémico, plantea inclusive la autora de que ella no indagaba el síntoma, inclusive nunca sabía en sesión por qué venía la persona, sino más bien lo que le interesaba era lo que buscaba, en el fondo. Y es un tema bien interesante que, insisto, es para otro curso, pero una perspectiva que se ha ido posicionando bastante bien. Y ahí tiene harto de humanismo, que el tema de los recursos y todo. Esa es la segundo techo, la segunda capa, perdón. Y la tercera capa es la que usted quizás más adelante va a poder conocer, que es acoplar la anamnesis según cada modelo. El modelo psicoanalítico, por ejemplo, sí pregunta sobre las pautas de apego y las relaciones, por ejemplo, con el pecho, como lo plantea Winnicott. Sí plantea cómo fue su control de esfínter, por ejemplo, en el caso de la mamá preguntarle al niño. El modelo humanista sí más se centra en las emociones. Entonces, cada modelo ha ido construyendo formas de preguntar a partir del objeto de estudio que le llaman la atención, que es muy distinto a esto que plantea su compañera, que es el piso de medir la etapa del desarrollo completo. Porque, por ejemplo, el humanismo se centra principalmente más en el presente. Entonces, ¿para qué va a querer saber sobre el embarazo de la madre? Entonces, son comprensiones. Pero de forma paralela a todos estos niveles que usted va a ir aprendiendo con los años, está esta mirada de Piaget sobre la asimilación y la acomodación. O sea, yo le presento una anamnesis de las muchas que hay y usted toma extractos de esa anamnesis y elige preguntas que a usted le hagan sentido, como la que plantea su compañera, por ejemplo, Donna, a lo mejor en un juicio. A lo mejor ella dice, yo pregunto sobre esta línea porque este es mi objetivo. Saber, por ejemplo, cómo están las condiciones proteccionales. Y otra persona podría decirle, pucha, yo no pregunto sobre eso. A mí lo que me interesa es saber solamente el tema del apego. Y son formas distintas de armar una anamnesis y por eso es el objetivo de esta actividad. Eso es como a modo de introducción. Voy a mirar el chat y dejo abierto y comenzamos con la clase. Y aquí me preguntan por documento acreditado en anamnesis. Ah, no, pero la anamnesis yo se la mandé a su compañero. Ah, la constancia de no riesgo. Sí, eso, por favor, mándeme el correo para poder mandárselo. ¿Para cuándo el trabajo? Es para el 20. Ah, bueno, ahí respondieron. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta antes de comenzar la clase? Profesor, ¿la cápsula que hace alusión ahí está en la plataforma? Sí, todo está en la plataforma. Está en la Ok, parte de insumos pedagógicos, en la unidad número 1. ya, ok. Ya. Dicho esto, el objetivo de hoy día es finalizar con la parte más teórica para que comencemos desde la próxima clase más con ejercicios prácticos y análisis y así todos podamos ir participando y siguiendo fortaleciendo el desarrollo clínico, que es lo más importante. Bueno, esto, aquí no, algunos elementos quizás como síntesis de la clase anterior, a mí me he diferenciado de que un tipo de entrevista que uno pueda llevar a cabo tiene distintos labores. El psiquiatra, por ejemplo, hace esta entrevista mucho más centrada en la sintomatología, por ejemplo, esta entrevista más psiquiátrica.
más en un paradigma más del modelo biomédico. Está también, por ejemplo, esta entrevista más focalizada en psicología, que es la que nos interesa a nosotros, que es la entrevista psicológica, que es un poco el trabajo, donde nosotros no solamente, como aparece acá en este diagrama, preguntamos sobre antecedentes del ciclo vital y la crisis normativa y no normativa, sino que también antecedentes transgeneracionales, vemos factores protectores y factores de riesgo, vemos las figuras de apoyo, de apego, vemos quiénes acompañan la crianza del niño, indagamos la sintomatología del niño como tal, vemos cómo el niño, entendiendo en esta perspectiva biopsicosocial, por ejemplo, cómo se vincula con el colegio, cómo está con los pares, con la profesora, la asignatura, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es poder indagar la mayor cantidad de antecedentes para así poder tener una comprensión tanto desde lo normativo como también lo patológico. Ese es como el objetivo de una anamnesis como tal. Para así poder tener una perspectiva lo más integrativa también de la personalidad, que es tan relevante. Después existe un tercer tipo de formato de indagación, que estaría el examen mental, que eso ustedes lo vieron en el curso de psicopatología, donde el objetivo es poder evaluar cada uno de los procesos y funciones cognitivas superiores y primarias del sujeto. O sea, cómo está el pensamiento, el lenguaje, la memoria, el juicio de realidad, para así no solamente comenzar a aproximarnos a la psicopatología, sino también conocer cómo son las proyecciones y la forma de preparar una intervención en terapia. Un ejemplo, sabemos que un paciente con esquizofrenia tiene un deterioro del lenguaje. Entonces, claramente va a tener un discurso más coprolálico, o sea, se va a confundir mucho algunos elementos que él plantea y no le va a dar un contenido o un contexto a ese discurso. Entonces nos va a costar mucho más quizás seguir el hilo conductor de lo que el paciente dice en sesión. Por ejemplo, un paciente que llega bajo el efecto del consumo de sustancias puede estar más alterada su conciencia, por ejemplo, y también su juicio de realidad para tomar buenas decisiones. Entonces también ahí vamos a tener que intervenir o evaluar de forma distinta las características. Un paciente, por ejemplo, de que lleva la primera semana tomando un tratamiento farmacológico y le ha generado que ande, por ejemplo, con distonía, que en el fondo son cuadros mucho más de lentecimiento motor, andan más lento, como tal. Entonces, todo eso tenemos que sondearlo desde un examen mental. Entonces, uno puede ocupar anamnesis más examen mental, entrevista psiquiátrica más examen mental, y uno puede hacer una nomenclatura. Y por último, está la entrevista, el diagnóstico estructural o entrevista estructural, que esta es más de corte psicoanalítico, que el objetivo es poder conocer cómo está distribuida la organización de la personalidad. O sea, acá el foco más bien está puesto en saber cómo funciona el sujeto desde una patologización. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el curso de psicoanálisis, a lo mejor de introducción a la psicología que tuve en el primer semestre, existían distintas estructuras. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo hacer una serie de test con ustedes o tipos de preguntas y, por ejemplo, en este caso yo puedo decir, a ver, ¿cuál es la estructura de personalidad que tiene, por ejemplo, Valentina? ¿Tiene una estructura neurótica? ¿Tiene una estructura psicótica? ¿Tiene una estructura límite o tiene una estructura perversa? Pero enseguida Carolina. Y a eso también hay divisiones de estructura. Por ejemplo, yo puedo decir, puede ser neurótica, pero neurótica fóbica, neurótica histérica o neurótica obsesiva. Entonces, esto si bien es bien psicoanalítico, pero, por ejemplo, el test de Rorschach, que vamos a verlo más adelante, ayuda mucho a comprender la personalidad de este sujeto, porque, y esto es mucho más avanzado, pero, por ejemplo, autores como Tokenberg, principalmente el modelo mucho más psicoanalítico ortodoxo, más inglés y un poco de corte más francés, han ido planteando de que nosotros tenemos, por nuestra historia de vida, configuramos una estructura de personalidad, que sería como nuestra identidad, para que se entienda. Y esta estructura de personalidad también hay un funcionamiento, o sea, cómo nos comportamos en ciertos contextos. Por ejemplo, lo que dice Otto Kemper,
que yo, por ejemplo, puedo tener a la base una estructura de personalidad neurótica. Por ejemplo, yo tuve una familia que tenía problemas como cualquier familia, pero a veces tiendo a ser muy inseguro en mis relaciones de pareja. Yo puedo tener estructura neurótica a la base, pero yo podría comportarme en distintos contextos. Por ejemplo, cuando una pareja me deja, inmediatamente yo me siento que mi vida no tiene sentido. Entonces yo podría tener una estructura neurótica, pero con un funcionamiento limítrofe. O podría tener una estructura neurótica, pero con un funcionamiento perverso. Entonces, yo sé que es complejo quizás analizarlo así, lo van a ver más adelante, pero es un instrumento que se utiliza bastante como tal. Perdón, ahí estaba, su compañera había levantado la mano. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Eh, Mi consulta es, bueno, la verdad es que el semestre pasado nosotros me siento en desventaja un poco frente a, mm, a lo que pasamos como materia, digamos, o a lo que estamos viviendo ahora o viendo en este ramo con usted, porque de verdad que he aprendido mucho. Y mi Qué consulta bueno. es, Ujú. cuando hacemos en la Anamnesis, ¿sí? ya. Cuando varía mucho si yo elijo el tipo, varía mucho en el diagnóstico, por ejemplo. Estoy hablando que si el primer nivel dice que es la etapa como de desarrollo. Por ejemplo, yo podría decir, en la etapa gestacional la madre tuvo una enfermedad grave y tomó, no sé, pues, mucho medicamento. Ujú. Frente al otro que es frente al segundo nivel y el tercer nivel, Ya. varía mucho un diagnóstico y me suma lo que decía la compañera, o sea, todo depende también en el Poder Judicial, qué relevante es también ver de dónde enfocamos el diagnóstico. O sea, Mm. eso va a depender de muchas cosas. O sea, si yo quiero evaluar a un padre o una madre con el apego, por ejemplo, eh, otro, otro profesional podría estar evaluando otra cosa. ¿Me explico, profesor? Sí, sí, hay varias formas de poder responder a su pregunta. Primero, ¿se acuerda cuando en la primera clase hablábamos de que existían 4 tipos de categorizaciones de responsabilidad de enfermedades mentales? Por ejemplo, donde estaba la variable endógena, exógena, psicógena y reactiva. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, durante el embarazo, ¿usted tomó algún medicamento? Sí, mire, yo sufría mucho de jaqueca y tomaba mucho paracetamol. Yo, mamá. A lo mejor no existe una evidencia, o inclusive en algún momento hasta lo interrumpí, cuando se estaba dando, por ejemplo, a los 5 meses ya la conformación al menos del feto, del embrión, perdón. Eh, entonces a lo mejor no es muy relevante que haya consumido este medicamento, por ejemplo. Pero sí se sabe la evidencia con el consumo de sustancias, como droga. Entonces, sí es un elemento a tener en consideración para poder evaluar y determinar un posible pronóstico del niño. Por ejemplo, hablamos en su momento en psicopatología el efecto de la neurona espejo. La neurona espejo, en términos muy generales, como el nombre lo dice, por ejemplo, si durante el embarazo una mamá consumió marihuana y un niño a los 10 años comienza con los padres a consumir marihuana, se activa esta neurona espejo y la neurona espejo lo que hace, siendo muy caricaturesco, dice, uy, qué interesante lo estoy probando, como que me parece conocido. Entonces, el umbral de tolerancia, o sea, para que usted entre más dosis consuma, más posibilidades es que en el fondo comience a tener una dependencia, disminuye, porque su cerebro, como ya se había comenzado a formar en el embarazo, ya empieza a recordar un poco esta sustancia. Y por eso se habla muchas veces del cerebro adictivo. Entonces existen más posibilidades de que usted con menos dosis de sustancia, debido a que su madre en el embarazo consumió droga, usted sea más dependiente más rápido. Y ahí lo que plantea su compañera es importante porque hoy día, si bien existen perspectivas
sobre cómo llevar una anamnesis, sí hay consenso. Por ejemplo, en el ámbito de tribunales de familia, sí es importante evaluar las competencias parentales, principalmente, por ejemplo, la función protectora. O sea, los papás están velando por garantizar el interés superior del niño y se está criando en un ambiente libre, por ejemplo, de violencia. Y eso es transversal, independiente al modelo. Usted puede preguntar un poquito más por acá o por acá, pero es necesario evaluar esas competencias. No sé si ahí respondo un poco a su pregunta. Sí, sí, profesor, sí, me queda claro en el tema de como de la neurona espejo, en el fondo, sí, me queda claro. Gracias, profesor. ¿Me parece usted? Bueno, dicho esto, solamente para cerrar este punto, estas son las competencias que usted debería evaluar independiente del contexto de tribunales, si bien sí solo sí sirven para tribunales, pero funcionan también para la terapia infanto-juvenil. La función reflexiva, formativa, mentalizante, protectora y vinculante, que son, en términos muy generales, cómo evaluar a un papá. Ahí hay distintos instrumentos que lo van a ver en otros cursos, pero es bueno conocerlos. Solo muy breve para que genere un espacio de reflexión. La función reflexiva, como el nombre lo dice, es que cuando un adulto tiene un esquema de crianza, que muchas veces es más rígido, y el terapeuta le sugiere una metodología distinta, por ejemplo, caballero, quizás no sea muy pertinente que usted siga castigando de esta forma a su hijo, la persona comienza a hacer un proceso de insight como papá y intenta cambiar un poco esa estructura. Obviamente con ayuda del terapeuta y todo, pero al menos le hace sentido o intenta que le haga sentido. Lo formativo es cuando nosotros partimos de la base que no sabemos cómo ser padre, entonces nosotros nos instruimos con modelos basados en la evidencia. Por ejemplo, hoy día yo leo Papalia, leo Rice, y me dice, hoy día usted los primeros meses tiene que criar a su hijo de tal manera y siga los siguientes pasos. Entonces yo me adecuo de una forma operacionalizada sobre esa mirada de trabajo. La función mentalizante, muy importante y la más difícil de trabajar, es cuando los padres no logran sintonizar con la edad y las limitancias del ciclo del desarrollo de su hijo. Por ejemplo, una adolescente que está sufriendo demasiado porque la niña que le gustaba le dijo que no. Y los papás le dicen, ay, pero está exagerando, si van a venir muchas mujeres más para enamorarte. Entonces, claramente, esta adolescente no te está sintiendo comprendido y los papás no están dimensionando lo complejo que es esa etapa o cada etapa que está viviendo. O, por ejemplo, un papá que le dice a un niño de 4 años, ya, pues déjate de llorar, ¿cómo no te puedes calmar solo? Ya, entonces no estamos evaluando que esos niños que requieren un acompañamiento en la corregulación. La función protectora que la mencioné anteriormente, que es garantizar condiciones óptimas y mínimas y superiores para que el niño se prevengan futuras vulneraciones o se interrumpa el círculo de violencia, claramente. O sea, si yo estoy por una pareja que es violenta y los niños están viendo esto, que yo pueda hacer un proceso de decir, sabes que yo termino con esta pareja o nos vamos de la casa porque mi hijo está sufriendo por esta situación. Y vinculante, que es la forma de cómo el adulto, con distintas estrategias, se aproxima a poder generar espacios de encuentro con el otro, específicamente con el niño, que sabemos lo difícil que muchas veces es con adolescentes. No, es que el adolescente no quiere salir conmigo. Bueno, y uno le pregunta en terapia al caballero, caballero, ¿usted sabe los intereses que tiene? ¿Sabe qué música le gusta a su hijo? No, no sé. Entonces, ahí no hay una vinculación como tal. Entonces, para que también los puedan ir analizando esos ejes. Bueno, en síntesis, la entrevista diagnóstica nos permite, independiente cuál ocupemos, poder tener una comprensión global sobre hitos biográficos, como le decía, normativos o no normativos. Profesor, Dígame, buenas noches, Giselle por buenas noches, acá. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Le quería hacer una consulta. Lo que estaba diciendo anteriormente, yo trabajo en un centro de reinserción social Ujú, y hay un chico, bueno, yo trabajo en el área de redes, no veo casos directamente, las gestoras ven los casos y que son psicólogas. ujú, Y el otro día estuve escuchando que
que una psicóloga le estaba contando a la jefa que hay un chico que está consumiendo droga, marihuana, y tiene 10 años y Ujú. consume alcohol y marihuana. Y la mamá, o sea, la psicóloga le plantea la situación de alguna manera como para darse cuenta, ¿no es cierto? Para que logre darse cuenta de lo que está pasando y ella lo normaliza. ¿Cómo se llama eso, profesor? La mamá normaliza la conducta que tiene 11 años el chiquillo y consume droga y alcohol. Y no le pasó nada Mira, a la mamá. Cuando le cuenta claro. este relato, ¿cómo se llama eso, profesor? O sea, depende mucho el enfoque, pero como el concepto Ya. más general, el que dice usted, literalmente normalización de una conducta de riesgo. Y ahora Ah, el concepto más clásico que uno ocupa más de Bowen, por ejemplo, del modelo ¿sí? más transgeneracional, es como la repetición de patrones transgeneracionales. Un ejemplo muy sencillo, yo voy a Mm, inferir que la mamá también consume o consumía o ah, vio a sus ya. padres consumir, entonces para ella lo encuentra como una dinámica normal, esperable o saludable, entonces ¿por qué se la va a cambiar a su hijo si finalmente ella también lo hace? Mm, También se habla de validación, por ejemplo, la dinámica. Ahora, obviamente, a partir del contexto del ejemplo que yo le estaba dando por el chat, claramente habría una dificultad en torno a la capacidad de mentalización, o sea, que un adulto no dimensione que un niño de 10 años no sabe lo que es bueno y lo que es malo, como por ejemplo el consumo de sustancias, y que uno mm, no le ponga un paralé y un cierre, mm. que es un poco lo esperable. Entonces, en este caso, el papá dice, bueno, da lo mismo que consuma. Entonces, Sí, finalmente lo es. está viendo como un adulto, casi como un adulto que sabe lo que quiere. Y ahí porque la función Mm, descendida estaría en este caso la vinculante, y bueno, la función reflexiva también, porque usted le dice, oiga, pero mm, señora, está súper mal lo que está haciendo. No, yo claro. creo que está bien, pues entonces no cambia esa estructura rígida en torno a, por el interés superior del niño, en este caso. Claro. Muchas gracias, profesor. Me encanta escuchar su respuesta. Vale, Gracias. gracias a usted. Y Ya, gracias por la experiencia. Bueno, el ya, otro punto gracias. importante tiene que ver con lo patologizante, súper importante. ¿Sí? Otro objetivo es descartar la presencia o ausencia de una patología. Lo que más hemos conversado en este curso, que hay una línea que tenemos que continuamente revisar entre lo esperable a una edad determinada versus la patologización. Por ejemplo, hay un test que no es parte de este curso, pero es el SAT, que hay una de las láminas que le muestran, por ejemplo, a un adulto que se le pide que cuente una historia. Y esa lámina, porque el SAT se aplica principalmente el test de Senectú aperceptivo, así se llama, nosotros vamos a ver solamente como los hermanos menores, que en el fondo es el CAT y el TAT. Eh, y resulta que, por ejemplo, esta lámina sale una adulta mirándose al espejo y en el espejo sale como una persona de alta edad. En el fondo, se parece mucho como a la bruja de Blancanieves. Entonces, esa lámina específicamente mide cómo nosotros vamos asumiendo los distintos cambios físicos de nuestra edad, independiente de la edad que sea. Eh, entonces, bien interesante porque uno le pide que construya una historia, qué pasaba antes, qué estaba pasando ahora y qué pasaría posterior, que sea un test de tipo proyectivo narrativo, eh, pero conecta justo con eso. Entonces, si por ejemplo esta lámina, la persona dice, no, la persona le cuesta asumir la edad que tiene porque tiene mucho miedo a envejecer y morirse antes, nosotros inmediatamente no podemos decir, ah, no, la persona está con un duelo, por ejemplo, frente al cuerpo. No, a lo mejor podemos decir, ah, la persona está, a ver, ¿qué edad tiene? 40, 45 años. Está en un proceso de menopausia. ¿Y cuáles son los cambios que ocurren en la menopausia? Todos estos. Entonces sería propio de una edad en particular. Es un poco lo que ustedes vieron en psicopatología, con el tema de un duelo, por ejemplo. Es normal que nosotros sintamos tristeza si falleció un ser querido y no estemos más o menos delicados las primeras semanas. No vamos a patologizar inmediatamente. ¿Y por qué es tan importante esto? Y acá les dejé un video más de infarto juvenil para que lo puedan revisar. Porque eso nos va a permitir determinar qué instrumento o qué prueba de psicodiagnóstico vamos a utilizar de las que yo le he ido mencionando y para qué la vamos a utilizar. Porque yo no voy a estar aplicando un test por aplicar solamente, porque si no también puede tener una contraindicación, de alguna forma irrumpe también el alineamiento ético.
Ahora, me quiero salir un poquito y hacer otra recapitulación quizás de un ramo que ustedes tuvieron, para cerrar al menos esta etapa de anamnesis, que quizás vieron en el primer curso que tuvieron de habilidades comunicativas para el trabajo interdisciplinario, que son formas distintas de indagación de contenido, que un poco lo mencionábamos en la clase anterior. Hablábamos de la aclaración o la clarificación, que en el fondo era poder tener una comprensión a partir del lenguaje del otro sobre qué está entendiendo sobre ese proceso. Entonces, por ejemplo, cuando hay una contradicción o el paciente plantea una palabra que es un poco ambigua o la crea él, nosotros tenemos que pedirle, por favor, ¿usted me puede explicar en qué consiste esto de que dice que su hijo es como un demonio? ¿Me puede explicar, dar un ejemplo sobre eso para nosotros acercarnos a la realidad del otro? Está el reflejo de emociones, que también lo mencionaba un poquito la clase anterior, que principalmente está conectada a ayudar a un otro a reconocer las emociones, ya sea porque uno, el otro, jamás se le ha enseñado por su estructura y sus dinámicas familiares a hablar de sus emociones, porque por ejemplo en la familia jamás hablaban de las emociones, él se acercaba a su mamá le bajaba el perfil a las cosas, etcétera. O también porque un paciente que hablaba anteriormente de sus emociones, pero debido a situaciones experienciales, ha comenzado a desconfiar mucho, porque a lo mejor puede tener una creencia, como lo diría el modelo cognitivo, de que, por ejemplo, él dice ahora, si yo hablo de mis emociones, es mostrarme vulnerable frente a la gente, entonces por eso prefiero no volver a hablar. Solo un caso muy general, yo trato de colocar situaciones de la vida cotidiana, que el otro día hablaba con una paciente que un poco la crisis que hay hoy día con lo de las citas, por ejemplo. Eh, Hoy en día hay muchas personas que posterior a relaciones que han funcionado o no funcionado, independiente de la edad, dicen, es que yo no quiero volver a conocer a alguien, no quiero volver a hablarle sobre mi vida, no quiero hablar con alguien porque también uno habla de repente de lo que a uno le pasa y te hacen daño, juegan con tus sentimientos, y ha aparecido mucho este discurso que yo lo converso con otros colegas de que finalmente las emociones existen las placenteras y las displacenteras. Entonces la displacentera es mejor mantenerla lo más alejada posible. La tristeza, la pena, el odio, el abandono. Y no, o sea, en el fondo uno es un ser integral que tiene que verbalizar todas las emociones. Y eso es muy propio del humanismo. Entonces yo de alguna forma, y esto es muy personal, analizo un poco esta realidad hoy día de las citas y digo, es complejo, para no entrar tanto en esto. Y este temor a mostrarnos nuevamente o exponernos a conocer a alguien sabiendo de que es parte de la vida sentir y es parte de la vida perder y es parte de la vida ganar. Inclusive Freud, me gusta mucho esta frase y también la toma después Kemper. Él dice que al final la verdadera estructura de personalidad o la verdadera esencia del ser humano, o sea, más bien lo dice Víctor Frank, en forma como el existencialismo, es cuando nosotros tocamos fondo, en el fondo. O sea, cuando nosotros estamos en el agujero, ahí realmente sabemos si salimos adelante de este agujero o nos quedamos estancados ahí y nos caímos en una depresión profunda. Entonces, es interesante igual un poco ese fenómeno. Es una pregunta compleja, claro, porque ahí quizás podríamos tomar un poco la palabra, ya que aquí igual hay estudiantes de distintos rango etario y mentalidades. Si una persona no quiere volver a conocer a alguien por un tiempo, diciendo de que ¿para qué? Porque ¿para qué va a conocer? ¿Para qué exponerse nuevamente? ¿Es un trauma? ¿Es una decisión de vida? ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Es independencia? ¿Por qué existiría un día un fenómeno de que uno no quiere darse a conocer por segunda vez? ¿A quién le gustaría opinar? Carolina. Profe, me imagino yo que por miedo, generalmente las personas cuando bloquean sus emociones es porque están con miedo, con temor a ser expuestas. Eh,
Se me ocurre un poquito lo que hablábamos en la clase pasada, lo del TDA, que la gente dice, no, es que está muy sobrediagnosticado. La pensé toda la semana, profe. Y efectivamente a veces como la generación, siento yo, no sé si estoy tan equivocada, a mis 43 años, siento que hay una generación que no asume ciertas responsabilidades y que podría efectivamente decir, ah, no, yo tengo soy neurodivergente. Y con eso etiquetarse y no hacerse responsable de lo que él en realidad, o la persona. Ujú. Perfecto, ahí hay una mirada. O sea, aquí en la psicología todavía no ha llegado a un consenso. Así que es interesante mirar un poco esa perspectiva porque le va a pasar también. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, por ejemplo? Yo sé, puedo dejar de grabar, no tengo Profesor, ningún problema. Dígame, no sé, buenas noches, Brenda por acá. Yo creo que también Brenda. puede ser un mecanismo de defensa, porque Ya. esa persona al ver, ¿cierto?, la situación en la que vivió y cómo sufrió quizás o cómo vivió esa experiencia para llegar a decir que no quiere volver a estar en una relación, quizás puede Ujú, ser por miedo a volver a vivir lo que le pasó. Entonces ya ujú, como el mecanismo de defensa, como para protegerse, lo quiere evitar pensando que puede volver a repetirse lo que a ella le ocurrió. Y ujú. está con ese Perfecto. temor. Ahí se me cortó. Claro, bueno, hay un punto súper importante, antes de pasar a su compañero, que uno habla, a ver, independiente de la experiencia, para no hablar de trauma, porque no todo es trauma, hay un elemento que ocupa el modelo narrativo, por ejemplo, de Ray, que es como muy relevante, o Rick Howard, por ejemplo, que habla de la resignificación. Qué importante hoy en día, yo creo que cualquier escuela ha planteado la lógica de que uno no puede olvidar alguna experiencia, como un poco lo que decía usted. Lo que uno puede hacer es darle una lectura distinta. Por ejemplo, bueno, a partir yo quizá me entregué mucho emocionalmente en una relación anterior de 10 años, sentí que perdí 5 años, pero también gané esto y ahora me siento preparada para comenzar una nueva relación y he aprendido, que un poco lo que yo trabajo con los pacientes en sesión, yo he aprendido a que no voy a dejar, por ejemplo, de que me pasen a llevar como lo permití en ese momento, pero yo no me voy a cerrar a decir que todas las personas, que un poco un pensamiento de la distorsión cognitiva del modelo de B, de más de la generalización o pensamiento dicotómico, o sea, en el fondo todas las mujeres son malas, todos los hombres son malos, en el fondo. Pero sí, me parece muy relevante lo que plantea usted. Así que muchas gracias. Rogelio, ¿cómo está? Sí, profesor, bueno, yo podría darse también, por ejemplo, que esto de no volver a tener una relación podría ser solo una decisión de vida, por ejemplo, que no tenga que ver ni con un trauma, ni que no Sí. tenga que ver tampoco con el miedo, y a lo mejor a una edad, no sé, po, a una edad madura, que haya tomado esta decisión, eh, se puede dar que no sea una situación, como le dije, traumática, o que tenga que ver con un trastorno, no sé cómo decirlo, sino que es una decisión consciente y una decisión de vida, que no tenga que ver con lo que yo le dije. ¿Podría ser? Absolutamente. Y qué bueno que toque ese punto, porque creo que nos vuelve a posicionar. Primero, como psicólogos, nosotros tenemos que estar continuamente estudiando los cambios, porque todo esto que yo le coloco en la mesa es porque también yo atiendo de todas las edades y uno tiene que ir adecuándose desde los estilos musicales hasta las visiones de vida, por ejemplo. Hace 20 años atrás había una lógica de que finalmente todos teníamos que casarnos y tener 3 hijos, 4 hijos, 10 hijos. Y hoy día hay mucha gente que prefiere no tener hijos y hay distintos argumentos y es bastante legítimo. Y es muy fácil también en sesión entrar en una confrontación con ellos por no comprender la realidad del otro, en el fondo. Y también es fácil, por tener una comprensión distinta, a patologizar justo lo que dice usted. Y lo he visto. Chuta, no, pero es que, oiga, Rogelio, todos necesitamos una relación de pareja. Si el ser humano nació para ser querido por un otro.
¿Y qué pasa? Usted me dice, no, porque no me parece, porque el amor propio es lo más importante. Y yo ya aprendí a lidiar conmigo solo, un ejemplo. Entonces, esa es la lógica de Roger, finalmente, de la aceptación incondicional. O sea, nosotros no estamos para juzgar al otro, estamos para acompañar al otro. Lo que sí hacemos en terapia muchas veces es mostrar los distintos escenarios, en el fondo. Es decir, bueno, estos son los beneficios de estar en pareja, estos son los beneficios de no estar en pareja, estos son los beneficios de dudar si hoy día tú quieres estar o no. Y eso es parte del modelo balance decisional, la técnica, como los pros y los contras de toda decisión, porque toda decisión, como plantea Immanuel Kant en el clásico libro de filosofía de la crítica a la razón pura y la práctica, dice, bueno, nosotros somos hombres que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias decisiones tienen responsabilidad. Pero algo Nietzsche también mata a Dios también, y ahí hace todo un proceso, bueno, más que Nietzsche lo mata, el hombre lo mata, dice Nietzsche. Es bastante simbólico porque es como hágase cargo también de sus decisiones. Así que es muy importante lo que dice usted porque ese es nuestro rol en terapia, acompañar y validar al otro y no caer en esta mirada heteronormativa de lo correcto y lo no correcto. Voy a ver el chat y seguimos. Yo creo que las tres, que usted puede ser la decisión de vida, si es que está enfocado en otras metas, puede ser un trauma, en relación anterior hubo hechos traumáticos, violencia física, verbal, o bien el comportamiento de defensa para evitar los mismos círculos amorosos o evitar ciertas emociones que se dio con la antigua pareja. Ahí está un punto importante que plantea su compañera, esto de la evitación. Volvemos de nuevo a lo mismo. Pareciese que existen emociones buenas y emociones malas. Y esto no existe. Todas las emociones son emociones. Y también se plantea esto, claro, lo de estrés postraumático, que al final viene a ser como la secuela un poco de la afectación. Entonces, cuando la persona está pasando por momentos de, como decía su compañera Brenda, de no verbalizar emocionalmente lo que le pasa, independientemente si quiere estar en pareja o no, se da incongruencia. Voy a tiro, Marta. Y ahí el reflejo nos ayuda justo a eso. Nos ayuda a mostrar al paciente la importancia de hablar de las emociones en un espacio de terapia, que es un espacio de confianza, y mostrar los beneficios de reconocer las emociones y verbalizarlas, significarlas y resignificarlas. A diferencia del parafraseo, que lo que nos permite es poder enfatizar un discurso que el paciente está minimizando, como por ejemplo una frase, una idea, donde el paciente dice, claro, mi jefe yo siento que me odia, pero bueno, sigamos hablando de mi pareja, y uno dice, a ver, volvamos. Usted siente que no lo comprende. Es como cambiar una palabra, como hablábamos en la clase anterior. O, usted me está diciendo que su jefe lo odia. Que eso el modelo sistémico le llama la resonancia, en el fondo. Entonces, como, hablemos de esto. Como, ¿cómo le afecta a usted, percibir de que su jefe lo odia? Porque me imagino lo complejo que debe ser sentir eso de una jefatura. La ampliación, que es como justo intensificar una situación, decir, mira, yo creo que es importante trabajar este tema en sesión, que no conversamos en algún momento, que era, por ejemplo, el duelo de tus papás, etc. Y la síntesis, que es súper importante estar continuamente haciendo devolución de los procesos de terapia. En el fondo, recuerde que la construcción tiene que ser de una terapia con el otro. Entonces, ¿será que usted tiene este tema, por ejemplo, de no querer relacionarse con su pareja debido a que hay temas inconclusos, como a partir de cómo usted se sintió con su expareja y tiene mucho miedo que le vuelva a ocurrir? Sabe que sí, la verdad que sí, tengo mucho miedo de que me vuelvan a ser infiel, que es muy común, Profesor. por ejemplo. El tiro, que Marta estaba primero y... Disculpe. Sí, no se preocupe. Marta, ¿cómo está? ¿Me escucha, Marta? Profesor, Dígame, ¿cómo está? hola, buenas noches. Por lo que usted estaba hablando recién, que no sé, pues una X, sea hombre o mujer, que no quiere seguir una relación, ¿eso puede ser igual por aparte de una decisión propia o no? Sí, eso es lo que decía su compañero Rogelio, que en el fondo, o sea, lo que pasa es que esto es lo importante de la Que, clínica, que en el fondo uno tiene, disculpe, uno no tiene que quedarse con una posición valórica de uno, porque pueden haber millones de teorías, pero uno con una hipótesis
o con mucha hipótesis, continuamente le estoy devolviendo. Marta, por ejemplo, ¿será de que usted no quiere tener una relación porque hoy día por un tema valórico o un tema porque a lo mejor se siente cómoda viviendo sola? Y usted me puede decir, ¿sabe que sí? Porque yo ya me aburrí y me siento libre, tengo mis tiempos, no tengo tiempo para una relación, pero eso es porque el discurso del paciente se lo está mostrando. Ahora, si el paciente le dice, chuta, no sé muy bien, como que estoy medio dudoso, ahí usted podría especular y construir como su propia hipótesis en el fondo, pero siempre es importante devolverle al paciente lo que uno cree que le pasa, obviamente. Dígame, perdón que le he interrumpido. Sí, sí, es que igual profesor puede pasar por algo así como, por ejemplo, no sé, pues si llevan más años juntos, supongamos unos 20 años juntos, Ujú. y pasa alguna situación así de un quiebre de la relación, no sé, pues yo me imagino que puede ser porque a lo mejor ella o él no quieren vivir como otra etapa más de pareja, pues, y como que quedó ahí nomás, pues. ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. Sí, y por eso es importante devolverle al paciente. Volvemos a lo mismo. Mire, esta es la hipótesis yo como terapeuta que tengo. Marta, ¿qué opina de esto? A mí sabe que no lo había pensado así, me hace sentido. O no sabe que no me hace sentido. Yo creo que no tiene que ver con eso. Tiene que ver nomás que yo no quiero vivir con nadie nomás. Perfecto. La aceptación incondicional, nosotros tenemos que acompañar el proceso del otro. Así que súper importante el punto que plantea usted. Había una compañera, había plantado la mano, no sé qué. Profesor, yo, Brenda, por acá. Brenda, ¿cómo está? Sí. Profesor, mire, referente a eso, a su ejemplo, yo entiendo que, o sea, que es cuando hubo una ruptura, pero ¿qué pasa también si la persona viene ya con problemas desde antes, desde la niñez hasta el entorno familiar o lo que ella vio desde niña, lo que era una relación de pareja? Entonces, claramente, ella no puede sentirse a lo mejor cómoda por esas mismas situaciones que ella no quiere volver a vivir o cree que las está viviendo o por diversas situaciones. ¿Cómo ahí uno puede abordar cuando viene desde antes y que le trae consecuencias en su actualidad? Ya, ahí entramos en el nivel 3 un poco de la análisis que yo le decía, la conceptualización del modelo. Porque hay modelos, por ejemplo, como el psicoanálisis, el sistémico, principalmente el estructural de Minuchin, específicamente la terapia cognitivo-conductual por racionalista, que se centran en cómo las pautas de apego en la temprana infancia van condicionando y van marcando nuestra hoja de ruta con el tipo de relación de pareja que vamos a tener. Específicamente el psicoanálisis. Yo creo que les conté en una clase, o porque nadie contaba en este curso, que por ejemplo el psicoanálisis cuando partió con las terapias de pareja, él decía muy sencillo, los analistas decían, por ejemplo, Brenda, su pareja actual, ¿en qué se parece a su papá y su mamá? ¿Cómo es eso? Sí, ¿en qué se parecen? Y uno empezaba a analizar y se daba cuenta que también se parecían harto. En cosas que a usted le gustaban de sus padres y usted lo quiso replicar en su pareja. Dos, en cosas que usted odiaba de sus padres, pero como es lo que usted conoce, entonces repite el mismo patrón, porque no sabe escoger personas distintas, que es más común de lo que parece. Y punto tres, que es el más difícil, no me gusta esto de mis padres y yo busco parejas muy distintas a mis padres. ¿Y por qué digo que el tercero es el más difícil? Porque los primeros tienen que ver con una estructura que usted conoce. Y obviamente aquello que conoce es lo que usted replica. Entonces, y aquello que es desconocido es lo que usted evita. Entonces, si usted ya se acostumbró a buscar relaciones que tenían ciertas características, le va a costar romper esos patrones. Y para algo está la terapia justo en eso. Pero claramente, la mayoría de las relaciones llevan a o como plantea Freud, a nuestras primeras figuras de deseo, que son nuestros padres, porque nuestros primeros amores son ellos. Por alguno vive el complejo de Edipo. Entonces, depende mucho cómo usted enfrenta este complejo de Edipo en etapa fálica a los 5 a 7 años, qué tipo de relación usted va a buscar el día de mañana.
No sé si respondo a su pregunta. Sí, profesor, sí, de hecho a eso iba y me refería al punto 3, que es como de los más complejos. ¿Y qué trabajo o cómo uno puede abordar eso? Sí, hay Porque ya varias no formas. ya no pasa por una persona anexa, sino ya es un tema interno de ella o de él. Claro. Bueno, va a depender también del modelo. Muy breve le puedo decir, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es reconocer y estar consciente de estas pautas transgeneracionales. Lo primero. O sea, aceptar la realidad y aceptar que nosotros nos parecemos, por ejemplo, en esta dinámica a nuestra historia de vida o a partir de nuestras carencias nos conformamos como tal. Primero. Segundo, a partir de ello, verbalizar lo que nos pasa en torno a esto. Por ejemplo, lo que haría un poco el modelo humanista. Así como, ¿qué me pasa con darme cuenta que mis papás no estuvieron, por ejemplo, cuando chico y a partir de esto ocurrió lo que ocurrió? Tercero, una vez que tenemos esto, y esto ya más cognitivo-conductual, podríamos enseñarle formas de desaprender este estilo que usted tiene, por ejemplo, muy puntual, una pareja de que, o sea, una chica de que siempre en la primera cita se tiene la idea de que para los hombres solo, o sea, para que se sienta ya comprendida, ella tiene que pagar la cuenta, poniendo un ejemplo. Entonces ella lo tiene muy enraigado un poco eso. Entonces, si yo no pago la cuenta, si yo no me muestro más, si yo no le ofrezco un vínculo sexual, este hombre se va a aburrir de mí y yo me voy a quedar sola, por ejemplo. Entonces tenemos que enseñarle que esa conducta claramente no es saludable y tenemos que hacer técnicas de modelaje, técnicas de enseñarle cómo debería comportarse específicamente. Ya, casi como usted no pague la cuenta, digamos, y hagamos juego de rol sobre cómo le vamos a enseñar para que no pague la cuenta. O cómo le va a decir que no al otro cuando le ofrezca relación sexual en la primera cita, por ejemplo. Porque ese es el modelo que hoy día se utiliza. O sea, no sirve nada que usted sepa lo que es correcto y lo que no, si no se le enseña un modelo distinto. ¿Se entiende? Eso es lo que se hace hoy en terapia, a grandes rasgos, por supuesto. Profesor, tengo la última pregunta. Ujú. Esta sí es la última. ¿Qué pasa si, o sea, usted hablaba, ¿cierto?, de diferentes modelos o diferentes estructuras? ¿Uno puede aplicar varias o tiene que ser solamente una estructura y guiarse, no sé, por una corriente Ya, es que en la lo que hablo es, psicoterapia? ya, se refiere a estructura no de personalidad, sino a estructura de terapia, ¿cierto? Exactamente, estructura de Ah, ya. terapias. Sí. O sea, primero uno tiene que tener una base epistemológica a la base. O sea, una base, perdón, epistemológica. Porque en el fondo va a depender mucho el objeto de estudio que a usted le haga más sentido. Si usted cree que la mayoría de la gente se enferma porque no habla de sus emociones, se va a inclinar por una mirada, por ejemplo, el humanismo. Si usted cree que los problemas son los pensamientos y la forma de interpretar la realidad, se va a ir por el cognitivo. Eso primero, la epistemología que a usted le haga sentido. Después vienen las técnicas que nos van a ayudar a modificar la enfermedad, digamos, de la persona. Y usted puede tener una mirada integrativa, o sea, incorporar técnicas de otros modelos, siempre y cuando dialoguen esas técnicas como tal. Por ejemplo, si yo voy a utilizar este mismo ejercicio que yo le estoy enseñando a usted a aprender a poner límites en su primera cita, yo puedo utilizar técnicas cognitivas conductuales como para enseñarle cambios de conducta y aprender a decir que no, pero también le puedo aprender técnica humanista para que usted reconozca emocionalmente y físicamente cómo usted se está sintiendo durante el momento que usted le dice que no. Y esas sí se pueden incorporar porque ambas tienen objetivos complementarios. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, ya muy arbitrario, es aplicar una hipnosis, por ejemplo, como lo hacía Jean Charcot cuando partió el psicoanálisis en 1890, la clásica hipnosis, en el fondo la hipnosis con trance, y aplicar, por ejemplo, un mindfulness, porque son muy distintas las técnicas, o la técnica de imaginería. Entonces, eso no se puede. O sea, usted no puede hacer ensalada de modelos y de ensalada de técnicas. Lo que puede hacer es dialogar con ciertas técnicas que funcionan bastante bien con otras. No sé si se entiende. Sí, profesor, muchas gracias que estaba tomando nota. Muchas Sí, no se gracias. preocupen. Pero es un temazo que igual claramente lo van a ver en otros cursos más como en profundidad.
La autorrevelación consiste la autorrevelación partió en el modelo humanista y sistémico, y Iber y Corny lo que decían de que en ocasiones los pacientes no tienen mucha claridad cómo se están sintiendo o qué hacer en una situación. Entonces, ahí invita al terapeuta, que es otro experto, a poder entregarle una enseñanza que puede ser de la historia del terapeuta o de la historia de terceros. Pero esto tiene contraindicaciones, porque a veces se piensa que, por ejemplo, ya, si yo le digo, ¿sabe qué, Brenda? Usted es mi terapeuta. Brenda, ¿sabe que no sé si, la verdad que lo estoy pasando muy mal con mi actual pareja y no sé si seguir o no con ella? Usted no me puede decir que termine con ella. Usted lo que puede hacer es decir, mire, otros pacientes en su situación, porque yo he tenido, han planteado que cuando uno tiene que colocar una balanza entre lo bueno de la relación y lo malo, y eso le ha funcionado bastante bien a ellos para analizar qué quieren hacer. ¿Le gustaría que lo hiciéramos también con usted? Ah, sí, mire, sabe qué interesante, hagamos. Pero ahí usted no le está diciendo versus, mire, una vez yo tuve una pareja similar a la de usted y yo terminé. No, eso jamás lo puede hacer. O no, una vez un paciente, en estos casos, decidió que era lo mejor terminar las relaciones. Tampoco, porque ahí estaría en una posición de experto y estaría quitándole legitimidad al paciente. Bueno, por otro lado está la confrontación, que la confrontación hoy día ha tenido actualizaciones, porque cuando partió en los 50 con el, bueno, o sea, en el 55 con el modelo cognitivo, literalmente era retar al paciente. ¿Por qué se daba confrontación? Porque el paciente generaba un discurso, un compromiso, y el compromiso no lo cumplía. Entonces, cuando nosotros veíamos incongruencia, veíamos una persona indecisa que no estaba colaborando, nosotros teníamos que casi como encuadrar, decirle, oiga, pero usted no está colaborando en torno a lo que usted piensa y lo que usted siente. Por ejemplo, usted tenía una tarea que iba a hacer tal cosa y no la hizo. Esto más generaba, y se dio cuenta el psicoanálisis, resistencia. O sea, nosotros nos sentíamos amenazados en sesión, entonces, por ende, no queríamos participar. ¿Qué se ha hecho hoy día? Generar un contexto que favorezca una confrontación. O sea, que usted le diga, por ejemplo, mire, me preocupa que usted, si mantiene esta dinámica actual de, por ejemplo, eh, pelear en reiteradas ocasiones con su pareja, sin aprender a respirar hondo, sin aprender a tomar distancia, puede hacer que la relación se vaya de las manos o termine o finalice esa relación. ¿No será bueno que usted cambie esa actitud? Pero la forma que se lo digo en un tono a beneficio de la terapia. Por ejemplo, lo que yo le estoy comentando es para que usted lo evalúe, para que tenga un beneficio, un impacto en la terapia. Entonces, uno genera este espacio de preparar al paciente para esto. No le dice, mire, ¿sabe qué? Yo creo que usted lo está haciendo muy mal, que a veces también tomando un poco el contexto de Donna, a veces los tribunales, las familias se quejan y reclaman contra los programas. No, que la verdad que los programas solamente me retan y me dicen que soy una mala madre. Claro, con esa actitud genera más rechazo y resistencia. Y eso también tiene que ver con el sistema parasimpático, ya que hemos hablado tanto hoy día de la función neuropsicológica, donde cuando el ser humano se sienta amenazado frente a una situación, que parte también del síndrome de adaptación general, o sea, que responde a situaciones de estrés, nosotros no, tomamos una actitud defensiva, finalmente. Dejamos de escuchar o tratamos de agredir o confrontar al otro. Entonces, ese método no sirve. Entonces tenemos que mostrarle un espacio cómodo, finalmente, al otro como tal. Nos vamos a tomar hasta las 10:05 porque quiero pasar algunos puntos que me faltan de un PPT, pero no sé si hasta ahora hay alguna consulta. Profesor, una consulta. En los Bien. procesos, en los contextos obligados, por ejemplo, en contextos de reinserción social de adolescentes, chiquillos que han cometido su primer, su primera como falta o delito, eh,
cómo el abordaje que usted propone o podría como considerar en estas intervenciones cuando son contextos obligatorios? Cuando las mamás ya vienen de historias de vulneraciones, de muchas vulneraciones, por tanto, transgeneracionalmente estos hijos también, por eso llegan al centro también, de alguna manera, y van obligados también por el tribunal. Mm. ¿Cómo abordar ahí Sí. estos casos? Antes de responder eso, me llama la atención la, el interés que en este curso hay con la psicología jurídica. Y digo el interés no solamente por la expertise de su compañera, porque no han tenido ramos de psicología jurídica. Y que, bueno, No, quizás tampoco van a tener, porque también tiene que ver con una formación de magíster y todo. Pero sí. hay como un interés muy marcado en este curso puntualmente de jurídica. Demasiado interés, diría yo. Ya, independiente de eso, para no irme tanto un poco del curso, a ver, cuando hay contexto de tribunales y obligatoriedad, claramente uno tiene que ir exponiendo constantemente. Por ejemplo, la ley 20.084, responsabilización penal adolescente, Ujú, uno va reportando finalmente ante el juzgado, o sea, perdón, ante el tribunal de garantía, ujú, la adherencia del caso o la adherencia de la familia. Y es lo mismo que pasa en el caso de los tribunales de familia con los Ujú, informes de proceso. mm, Entonces, cuando no hay, hay un comportamiento mucho más errático, se solicita audiencias, por ejemplo, para revisión de medida en caso de familia o para ujú, casos de encuadre en el caso de garantía, y ahí sí, es el magistrado el que en el fondo adopta un rol de decirle, señora o joven, usted no participa o si no, le vamos a aumentar la sí. medida finalmente. Eso es como lo primero. Ahora, Sí. cuando son contextos de la terapia o los alcances, lo que uno hace muchas veces Ujú, en contextos de judiciales, uno tiene que generar un encuadre continuamente a la familia y relevar las consecuencias negativas del no cumplimiento. Cuando es un contexto mm, clínico, como por ejemplo un niño que es derivado del colegio y no le hace sentido ir a terapia, que es muy claro. común, lo que uno tiene que tratar de hacer tiene dos opciones. Uno, si el niño se resiste por todos lados, la terapia se hace con los padres, sin ningún problema. Y si el niño está abierto, pero tiene algunas dificultades porque no confía mucho, porque tiene seco, piensa que el psicólogo trabaja para los papás, etc. Ahí Mm, lo que uno hace, empieza a construir un vínculo de terapia, empieza a indagar con actividades lúdicas para ganar la mm, confianza del otro, y eso mm, permite trabajar de una forma indirecta. Por ejemplo, trabajar no con el motivo o la queja que solicita la familia, que por ejemplo es que mejoren las calificaciones, sino más bien trabajar primero lo que el adolescente quiere. Por ejemplo, el adolescente puede decir, la verdad que no sé, estoy súper conflictuado porque me gusta una niña del colegio y no tengo la menor idea cómo acercarme. Y uno lo ayuda por ese lado. Y esa estrategia a mí me funciona bastante bien, con distintos puntos, contándole otra experiencia de otro adolescente, para mm. engancharme principalmente al adolescente y así poder hablar, o sea, poder mostrar una actitud distinta en terapia. Más otros juegos que yo puedo quizás contarle más adelante. Eso al menos lo que yo particularmente hago. De hecho, me pasó a mí que yo tuve que supervisar a un chico que está cumpliendo una medida, un trabajo comunitario, una sanción que es un trabajo comunitario, que está Ujú, trabajando en el mismo centro donde trabajo yo. Bueno, no trabaja, sino va a cumplirla y hacer algunas actividades. Entonces yo entré y la tele, teníamos una tele ahí, y la tele nunca se prende, pues el chico está haciendo algunas actividades manuales, como para cumplir este trabajo comunitario. ujú, Y yo prendí la, dije, oye, ¿querés que prenda la tele? Ya, me quedó mirando así, porque un chico bien introvertido, tiene como 14 años. Ya me dijo, ya, y yo dije, ya, prendámosla. La prendí, ya, ya, ahí está el YouTube, tú buscas alguna canción, alguna música que te gusta y te ponía a cortar los papeles, po. Y me quedó mirando así como que lo descoloqué. Y mm. claro, y eso sería quizá una buena técnica para, como dice usted, para construir el vínculo en un contexto obligatorio. Sí, es que en el fondo están acostumbrados también a una estructura muy estandarizada Claro. y ahí es generar una perspectiva innovadora de intervención. Sí, eso, Sí, como y la usted forma de dijo. intervenir puede ser tinta arista. Bajo esta lógica y para que puedan realizar el trabajo, yo les contaba de que la perspectiva de la psicología del desarrollo, porque igual Gracias, esto, profesor. gracias a usted,
Dado que es un modelo transversal, no es humanista, no es sistémico, es más socioconstructivista, de alguna forma, una epistemología un poquito más arriba, Uribe-Offenbrenner propone colocar niveles de análisis, de alguna forma, donde un ontosistema, que viene a ser el individuo, el sujeto, en este caso Florencia, y ahí hay que hacer una distinción que no le hace el autor, pero es bueno incorporar desde la perspectiva clásica. Existen los recursos y existen los factores protectores y factores de riesgo. Los recursos vienen a ser las características de personalidad de un consultante que ayudan o favorecen para llevar a cabo una terapia. O son recursos que nos pueden ayudar el día de mañana para trabajar soluciones a la problemática que el paciente tiene. Ejemplo, ser perseverante, llegar puntual a la sesión, tener buen sentido del humor, hablar de sus emociones, ser reflexivo. Todos esos son recursos del paciente. Uno siempre tiene que buscar recursos. Todos tenemos recursos. No podemos jamás ver un caso de manera limitante. Pero también existen los factores protectores y los factores de riesgo. Los factores protectores, que son variables externas al sujeto, con la mera vinculación con estas, aumenta la posibilidad de un éxito de terapia o disminuye la sintomatología del paciente. O que empeore. Un factor de riesgo, en cambio, con la mera presencia o vinculación o interacción con esta, aumenta la posibilidad de una enfermedad. Entonces, vamos por niveles. El ontosistema, que sería en este caso la niña, serían características de la niña que se observan en sesión. Eso tenía que usted colocar en su trabajo. Después vendría el mesosistema, que vendría a ser con las personas que Florencia, en este caso, vive en la casa. Por ejemplo, vive con la mamá, vive con la abuela, vive con la hermana. ¿Cómo es la dinámica de estos integrantes de la familia? Por ejemplo, no es lo mismo que la mamá discuta todo el día con la abuela, no es lo mismo que los padres sean más un contexto que vulneren a la niña o sean negligentes, no la acompañen en el colegio. Todo eso podría uno considerarlo como factores de riesgo y usted tendría que colocarlo en su trabajo como diagnóstico. Por ejemplo, nosotros percibimos que la mamá con la abuela tienen estilos de crianza, estos son un ejemplo, estilos de crianza muy autoritarios y por ende eso no ha permitido que la niña pueda comunicar sus emociones. O sea, ese es mi diagnóstico de mesosistema. El otro diagnóstico podría ser la mamá con la abuela continuamente discuten y eso genera mayor afectación emocional en las niñas que están siendo testigos de esta dinámica en el hogar, por ejemplo. El exosistema viene a ser lo externo a los subsistemas anteriores, pero que afecta directa o indirectamente. Por ejemplo, en el caso de la niña, todas estas redes comunitarias vendría a ser dónde se vincula ella. Por ejemplo, si ella va al jardín infantil, si ella tiene compañeros de curso, la profesora jefe, si la niña va a la iglesia, por ejemplo, va a una actividad deportiva, todo eso serían actividades que de alguna forma influyen o positiva o negativamente en la niña. Pero también, por ejemplo, las parejas de la madre, o tíos, o primos, personas que estén externas, pero que afectan de alguna forma a la vida de Florencia. Por ejemplo, una mamá, la señora Yesenia, todas las semanas sale a fiesta, otro ejemplo, y lleva hombres distintos a la casa, y todos estos hombres consumen marihuana en presencia de la Florencia y la Darling, por ejemplo. Es un factor de riesgo, exosistema, porque es alguien externo que contribuye y afecta el meso y afecta el ontosistema. Voy a tiro, Carolina, que usted inclusive había levantado la mano anteriormente, termino esta idea y tomo su palabra. Y estarían los macrosistemas, que tienen que ver a nivel de política o estructura, como lo diría un poquito Comte, sobre que tiene que se visualiza como la realidad del país. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un país religioso o ateo. No es lo mismo que hoy día la situación económica sea compleja en el país o no. No es lo mismo, por ejemplo, que en Chile haya una legislación en base a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez aplicado en 1989 versus, por ejemplo, la realidad a lo mejor que está un poquito estancada por lo menos unos 5 años en Argentina o en Bolivia. No es lo mismo, por ejemplo, un sistema donde usted diga Chile es un país machista, por ejemplo. Entonces, cada vez que
la señora Yesenia iba a buscar trabajo, porque el buscar trabajo sería un exosistema. Cada vez que ella buscaba trabajo, ella iba al municipio y el municipio le decía, mire, ¿sabe qué, señora? ¿Usted por qué no mejor se queda en la casa y se busca un marido? Y hay una mentalidad de discurso, por ejemplo. Hay un discurso donde el hombre debe mantener a la mujer en este país. O ella va a tribunal de familia a denunciar que tiene una pareja que continuamente la agrede y el tribunal de familia lo único que hace es castigarla a ella y decirle, claro, señora, si usted anda buscando pareja, así, por ejemplo. O carabinero, supongamos. Entonces, todo eso contribuye directamente en el exo y el mesosistema y indirectamente contribuye al ontosistema de la Florencia. Entonces, usted tendría que ir a analizar los 4 niveles de diagnóstico a partir de la Florencia. Carolina. Profesor, el exosistema, así se llama, ¿cierto? Que son los factores externos. Por ejemplo, acá yo pertenezco a una asociación de violencia vicaria en Chile Ya. y tenemos el caso de muchas madres protectoras, le digo yo, que en el fondo tienen problemas, por ejemplo, con estos programas que institucionalizan a los niños y los obligan a ir a las entrevistas. Aún así, cuando un niño ya de 12 años dice que no quiere ir. Entonces, pasa, por ejemplo, que me acordé de esta palabra, los recursos, cuando los papás como que, o las mamás se encuadran al sistema, digamos, de intervención, son como mejor valorados. Pero cuando existen madres protectoras que, por ejemplo, hay causas de BIF, hay causas de maltrato hacia el niño de parte del padre, y aún así los obligan. Ahí no se favorece los factores protectores, no se consideran. ¿Cómo se podría abordar esa situación con los psicólogos? Porque hoy día mayoritariamente estamos teniendo problemas y lo estamos viendo con abogados y claro, es un curso que nos interesa mucho esta parte, creo. Eh, Estamos viendo con abogados por qué los programas, por ejemplo, están obligando a la niñez, digamos, a estar con el agresor cuando hay antecedentes graves de agresiones. Entonces, ¿cómo ahí uno podría actuar como profesional para interferir, no sé cómo llamarlo, pero como para cortar esa situación? Sí, es un tema complejo porque vamos analizándolo primero y con esto cierro. Y les pido que por favor revisen este PPT para que así podamos pasarlo en la próxima clase, muy breve, y así nos detengamos en el test, que es lo más importante. Ya, primero hay que analizar dónde están los niveles de complejidad, digamos. Y ahí, primero hay una política pública y hay leyes que no están garantizando finalmente este libre tránsito o opinión de voluntariedad, por ejemplo, en los procesos. Entonces, desde ahí estamos mal, desde los macrosistemas. Entonces, al estar mal desde ahí, que obviamente todos los otros niveles, donde usted también es parte de ese nivel, no puede hacer nada. Bajo esa lógica me refiero. Es como que su jefatura le dijera que usted hiciera una práctica poco ética y usted tuviera que hacerla porque si no la despiden, a modo de ejemplo. Entonces, desde ahí no se podría hacer institucionalmente por la visión y legislación nada. Ahora, lo que uno puede en el nivel más exosistema es intentar, pero depender mucho de la dirección que esté a cargo de la institución, poder promover espacios de intervención donde concienticemos a la familia y la habilitemos en un mayor empoderamiento, por ejemplo, para que ellos puedan apelar sobre la voluntariedad o no de los procesos, por ejemplo, en una audiencia. Eso es lo que a veces se ha hecho, y voy a poner un ejemplo que es un poco distinto. Me pasó con una niña que ella fue víctima de abuso, ya que hemos hablado tanto de los casos judiciales, preferí tomarlo como por ahí. Una chiquitita que a los 3 años fue agredida sexualmente por parte de un abuelo.
En ese momento la mamá toma conocimiento de esto, mamá joven, hace denuncia a Carabinero, Carabinero finalmente toma la situación, informa a tribunales de familia, a ella la citan, pero después ella ve mucha sintomatología en la niña, entonces opta por pagarle una consulta particular, hacer su propia terapia de resignificación con la niña, dado que el sistema se demoró aproximadamente 3 años en ofrecerle una terapia a la niña. La niña llega en algún momento a un programa de reparación de maltrato y los profesionales le dicen, bueno señora, vamos a empezar a hablar sobre el abuso y todo. Y la mamá dice, no, es que no me hace sentido si nosotros ya hicimos una terapia, ya la niña ya pasó, está súper bien. ¿Y por qué tenemos que obligadamente volver a venir? O sea, participar en un proceso. Entonces, lo que se hizo por parte, se les dio la orientación a las familias, es que la familia participara más de esto, no se revictimizara mucho a la niña preguntándole sobre ello, y que en la primera audiencia para revisión de medida pudiese solicitarse en colaboración con el programa que se mirara finalmente esta medida cautelar de ingreso al programa de tratamiento, argumentando a la familia todo esto anteriormente descrito. Entonces, se empoderó a la familia para que ellos puedan exponer su punto de vista y el tribunal lo acogió y determinó que no se justificaba, y también considerando el respaldo de los profesionales, que la niña y la familia volviera a pasar un proceso, porque finalmente ahí, si bien nunca reconocieron que el sistema funcionó mal, ya como que la terapia ya se había logrado, en el fondo, en términos generales. Entonces, tomo esta experiencia para promover el proceso de promoción y educación sobre los derechos que las personas tienen sobre sus procesos de tratamiento y la opinión manifiesta. Eso es lo que usted en el nivel exosistema puede concientizar y colaborar. No puede, lamentablemente, generar un cambio en el macrosistema, a menos usted diga como profesional, en el fondo. No sé si ahí respondo a su pregunta. Sí, ahí como la opinión manifiesta, ahí voy a indagar más en el fondo porque, o sea, si es un niño de 12 años que él sencillamente no quiere ir y los profesionales del área le indican que sí, y si no va, hay sanciones para la madre, pueden haber multas. eh, yo creo que lamentablemente lo que está pasando, y es que algo que no podemos cambiar, es que están pasando profesionales como que están haciendo sus primeras intervenciones, prácticas, entonces al niño se le vuelve a revictimizar, se le vuelve a preguntar, y es nefasto, profesor, porque el nivel que está pasando, digamos, en Chile, genera mucho daño en la niñez. Sí, sí, por supuesto. Por eso le decía, ahí va a depender mucho la estructura y las directrices. Ahora, metodología, hay varias formas de trabajar estos casos, pero sí, hay que analizarlo. Donna, termino con usted en Virtual Tiempo y cerramos un poquito el curso. Y ahí, a más tardar, mañana le subo la pauta a primera hora del trabajo si no alcanzo a subirlo hoy día. Donna, Gracias, profesor. gracias a usted. Bueno, yo quería aportar un poco a lo que Carolina señala, y en realidad tiene que ver más con la temática que buscan los magistrados. Las personas de repente, el usuario, la persona o el usuario de esta ONG o esta OPD, y todos los PRM y todos los nombres que tienen, porque tienen un montón, ¿ya? Eh, Generalmente no comprende por qué lo llevan a ese lugar. Yo creo que esa es la mala dinámica que se produce en el juzgado, porque lamentablemente el juez tiene media hora para conocer un caso, resolver sobre ese caso, y los antecedentes con los que cuenta son súper pocos. Es la consejera técnica, que es la psicóloga, la asistente social, la que informa, y va a depender de la perspectiva en que ella tome el informe también. Claro. Entonces, eh, generalmente cuando son menores de edad, lo que se busca es no revictimizarlo al niño. Generalmente los programas buscan darle herramientas a los padres para que tengan competencias parentales. Entonces cuesta mucho hacer asumir al usuario eso,
cuesta mucho porque uno como abogado tiene que explicarle que lo necesita porque a lo mejor para ellos les parece bien el entorno o normalizan situaciones de violencia, de abuso, las normalizan porque ellos la vivieron de siempre y les cuesta asumir que en el fondo tiene que mejorar sus competencias parentales para poder cambiar su dinámica familiar. Entonces a veces se ve como muy triste que un menor de 2 años vaya a estos programas si no quiere o muestra rechazo, pero en lo que más se centran es en los vínculos familiares, más allá de los menores, por lo que yo he visto de los informes. Y muchas veces nos quedamos con eso, como con la idea de que hay que hacerle caso al niño. Yo no soy tan proclive a eso porque a veces los niños son niños, no tienen conciencia suficiente como para decidir si están dentro de un ambiente saludable o no. Entonces, ahí es súper importante que se discuta bien dentro de la dinámica del juzgado, o sea, que tratar de que el juez entienda bien cómo funciona la dinámica familiar y hacia dónde van los lineamientos. Y hoy día eso se puede establecer en un juicio, Carolina. En un juicio uno puede pedir, por ejemplo, una medida de protección, uno puede pedir que las cautelares sea que se someta a un tratamiento psicológico y dirigido a tal cosa, competencias parentales, dirigido a la reparación del daño, dirigido a distintas cosas. Y funciona bien siempre que se sepa para dónde hacia dónde va dirigido, más que si el menor le vamos a vulnerar de nuevo sus derechos. Yo tengo claridad en que ningún programa vuelve a hacer declarar al niño, muchas veces, no. Lo que busca el programa es justamente todo lo contrario, que, que los niños olviden el daño y puedan tener una mejor vida a futuro con la resignificación de sus papás también, o con las competencias parentales. Ahora, el alejamiento en el caso de las BIF, ahí es otra cosa, porque ahí, si el niño ha sido sometido a violencia, ahí inmediatamente los tribunales funcionan con medida de protección. Y lo que buscan es rehabilitar al padre siempre, ¿ah? No separar a los hijos de sus padres, sino que el padre tenga competencias parentales, o la madre, porque también hay madres violentas, tengan competencias parentales suficientes como para adecuarse de nuevo a esta dinámica familiar distinta que es sin la violencia. Así que hay que tener cuidado con eso de repente cuando si no se mira como el fondo, yo pienso. Eso, nomás, es una opinión. Sí, me parece que toda esta instancia justo enriquecen los procesos. Bueno, cada uno también tiene los canales de comunicación de sus compañeros como para poder seguir como con la conversación. Bueno, acá igual lo interesante, además también de los puntos y los aportes de cada uno de ustedes, que nos deja mucho más claro para trabajar la unidad 3 inmediatamente, que era un poco cuál es el rol del psicodiagnóstico en los procesos de psicólogos ocasionales, jurídicos y todo, así que me adelantan harto insumo con eso y bueno, yo siempre planteo lo mismo, por respeto a los aportes de sus compañeros y todo, yo siempre coloco, para aquellos que no me conocen, una pregunta a partir de debates que se han generado en clase. Así que no le extrañe para nada que en la prueba aparezca más de alguna pregunta desde aportes de sus compañeros o preguntas de sus compañeros. Así que ojo con eso, desde ya. Que puede que uno diga, no tiene nada que ver con el curso. No, todo está 100% vinculado. Así que muchas gracias también por el aporte de todos ustedes. Aprovecho mientras tanto de cerrar que ya les acabo de subir el taller a todos al campus virtual. Así que desde hoy día comienza, digamos, el tiempo.